Estamos en la tertulia de este martes 3 de diciembre del año 2019. Mesa de análisis político. Estamos con Fernanda Boyd, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcé. El Frente Amplio volverá a la oposición después de 15 años en el gobierno. Los principales dirigentes ya adelantaron que la coalición de izquierdas estará abierta al diálogo. Por ejemplo, José Mujica dijo que su partido no va a bombardear inútilmente al gobierno de Luis Lacalle Pou. Lo que me queda claro que el Frente no debe ser una oposición cerril, no debe de bombardear inútilmente al nuevo gobierno, debe sí batirse por aquellas cosas que considere importantes para la gente. Por su lado, Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, expresó que sería un error empujar a Lacalle Pou hacia sus socios de ultraderecha. En una entrevista con Búsqueda, Miranda dijo: hay una vertiente de ultraderecha que intenta decidir en la conducción política del país. Lo mismo está pasando con Vox en España y en la presidencia de Brasil. Según Miranda, ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado pueden sentarse a discutir sin dudar de la voluntad democrática uno del otro. Pero no es lo mismo, añadió, con la dirigencia de Cabildo Abierto. En fin, a partir de declaraciones como estas, la pregunta que les hago es: ¿qué puede esperarse del Frente Amplio en la oposición? ¿Fito? Sí, yo creo que el Frente Amplio, de acuerdo a la votación del 24 de noviembre, no tiene ningún incentivo para hacer una oposición leal, radical, para tirar piedras, para decirlo con las palabras de Mujica. Al contrario, ¿no? El Frente Amplio, haciendo una oposición razonable y moderada, y esperando, y si no le va muy bien a la coalición multicolor, tiene grandes chances de volver al gobierno dentro de 5 años. Si el Frente Amplio se radicaliza y toma por el camino del enfrentamiento, solo se aleja de la posibilidad de volver, me parece. Y creo que eso es muy bueno para el Frente Amplio que tome por este camino, es muy bueno para el gobierno, es muy bueno para todos. ¿Los demás? Yo creo que si quiere volver tiene que oponerse a todo. Bueno. Chao, tenemos un choque frontal. No, bueno, porque, a ver, Fito lo acabo de escuchar, la semana pasada lo escuché en un programa de televisión donde dijo: Lacalle Pou hizo 2 cosas para llegar al gobierno, se moderó y se opuso a todo. Exacto. Y yo digo lo mismo para el caso del Frente Amplio. O sea, no sé por qué tenemos que tener 2 criterios. El Frente Amplio hizo eso para llegar al gobierno hace 15 años. Esto no quiere decir radicalizarse. Claro. Porque, ¿qué ocurre? Una cosa es radicalizarse, es, yo qué sé, sacar a la gente a la calle, a tener un discurso apocalíptico. No, me refiero a oponerse, es decir, no acompañar las medidas. Eso es lo que hacen las oposiciones, porque necesitan diferenciarse. Exacto. Es decir, lo que el Frente Amplio no debería hacer es caer en la trampa que normalmente la vemos en Argentina, ¿no? Cuando el gobierno comienza a cooptar a la oposición, ¿no? Hay que trazar la línea de gobierno y oposición, y todo el tiempo estar mostrando una diferencia. Yo pronostico que va a pasar eso. Vamos a tener muchos pedidos de informe, muchos llamados a sala. Va a ser algo parecido a lo que vimos en el último periodo legislativo, pero al revés. Vamos a tener acuerdos, vamos a tener leyes que el Frente Amplio va a votar. Acá tenemos que tener un timing. No te si veo. La coalición tiene los votos, lo van a ignorar al Frente Amplio. Esa es la regla de la mayoría. Así funcionó el Frente Amplio y así va a funcionar esta coalición. No es el discurso de Álvaro Delgado, ¿no? Bueno, sí, claro, pero Álvaro es un componedor, pero acá lo que rige es el deseo de gobernar, acá, ¿no? De llevar adelante el plan de gobierno, el proyecto de urgente consideración. Acá falta un conjunto de variables. O sea, como de costumbre, ni Fito ni Chaschetti tienen razón. Y ahora vendrá Fernanda que dirá que Buquet tampoco. No, bueno. lo que hay es, los partidos políticos en realidad tienen distintas motivaciones. Es verdad, en el mediano plazo, ¿cuál es el objetivo del Frente Amplio? Bueno, volver al gobierno. Para volver al gobierno hay que ganar la elección. Y para esto, en los modelos de ciencia política se modelan partidos orientados a los votos. Es decir, quieren con sus conductas, con los mensajes que le transmiten a la sociedad, conseguir los votos para llegar al gobierno. Pero los partidos no tienen esa única motivación, tienen otras 2 motivaciones. Así son nuestros modelos en ciencia política. Están orientados a los cargos y a las políticas públicas. Cuando empiezan los gobiernos,
el interés por los votos no es la motivación principal, porque falta mucho para la siguiente elección. Si bien no es que se pierda de vista. Pensemos varias cosas. Hay muchos organismos. El Frente Amplio tiene más del 40% del poder legislativo. Hay muchos organismos cuya integración depende de mayorías especiales. Venias de 2/3 y nombramientos de 3/5. El Frente Amplio es necesario para esos nombramientos. Al Frente Amplio no le interesa estar en los entes autónomos o influir en la designación eventual de nuevos miembros en la Corte Electoral o en la Suprema Corte de Justicia. Para esto vos tenés que conversar. Y siempre se ha conversado en Uruguay. Siempre se ha conversado. No quiere decir que siempre se han logrado acuerdos, pero siempre se conversa. Al Frente Amplio no le interesan las políticas públicas, no va a tener una fuerte presión en esta línea de no retroceder en materia de derechos. Bueno, cargos primero. Políticas públicas, bueno, el Frente Amplio va a tener interés, muchos Frente Amplistas y muchas ONGs que son bases electorales del Frente Amplio van a tener interés en que no se retrocedan algunas políticas públicas. Bueno, para eso también puede buscar acuerdos. Ahora, más o menos rápidamente va a pasar lo que dice Chaschetti, o se va a acelerar el proceso de pararse en la vereda de enfrente. Lo que, ojo, también depende de la duración de la luna de miel y de los resultados de las políticas públicas, porque no es siempre ganar tirarle piedras al gobierno. Cuando los gobiernos son populares, cuando las cosas andan bien, tirarles piedras al gobierno es un arma de doble filo y hay que tener timing para estas cosas. Sí, yo coincido con Daniel respecto del timing y aparte concentrarse en el interés del Frente Amplio por políticas públicas me parece un poco en la línea de lo que decía Miranda, ¿no? Es decir, bueno, seamos la fuerza centrípeta que traiga al Partido Nacional más hacia el centro del espectro, evitando que necesite de Cabildo. No creo que Miranda tenga en mente sustituir los votos de Cabildo por votos del Frente Amplio para aprobación de políticas que sean de interés para todo el espectro partidario. Pero podría haber coincidencias puntuales, sobre todo en la línea de lo que dice Daniel. Ahora, me pregunto si el Frente, mientras procesa su autocrítica, ¿sí?, que han sido explícitos muchos dirigentes respecto de qué es la tarea que se viene seguramente después de las elecciones de mayo, si el Frente, mientras procesa su autocrítica, va a tener una posición homogénea respecto a aprobar o apoyar medidas del gobierno de la calle o no. Entonces ahí se puede abrir como otro espectro de, distintas líneas de cooperación o de confrontación, tanto legislativa como más discursiva. O sea, va a haber quienes se encarguen de tirar piedras o piedritas y otros que estén negociando en el Parlamento. O sea, va a haber una estrategia en bloque, homogénea, o va a haber distintos modos de convivencia, de coparticipación. Y tiendo a pensar que podría ser esto último, lo que más probablemente se dé. Están todos acá levantando la mano. Hay maneras de oponerse. El Frente Amplio lo explicó muy bien. No lo expliqué yo, lo explicó Jaime Jaffé en su tesis de maestría hace mucho tiempo, ¿no? En el año 2005, en su lindísimo libro Al Centro y Adentro, que está disponible en internet. Lo que Jaime en Jaffé, librerías también. En librerías también. Linardi, Rizzo, preciosa edición. Es más, yo fui uno de los presentadores del libro en aquel momento. Y voy a mencionar algo que dije en ese momento, 2005. Lo que dice Jaime es que el Frente, para llegar a transformarse en el principal partido, en realidad hizo tres cosas. Hizo oposición sistemática, como dice el Chasque, moderación programática y construyó alianzas. Son tres piezas muy bien jugadas, las tres. La calle Pou, yo creo que hizo exactamente lo mismo, ¿no? Oposición sistemática, abandonó la positiva a principios del 2015, investigadora de ANCAP y 5 años sistemáticos de crítica, quizás el último spot de campaña, uno de los últimos. Blanco y negro. El de blanco y negro, ¿no? Quizás sea el símbolo de esto. Pero duró poco. Ese último. No apostaron a ese. No, pero está bien. No, pero 5 años estuvieron en la línea de criticar. Oposición sistemática. Segundo, moderación programática. Lo que vimos durante todo el año fue mantengamos los consejos de salarios, los derechos adquiridos, la revolución de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo tercero, la construcción de las alianzas, que yo discrepo con Bouquet, es un clásico ya de este programa. Bouquet dice que en realidad se apuraron a construir la coalición. Yo creo que podrían haberla construido incluso antes, pero no vamos a solo se apuraron, casi se desbarranca. Está bien. Yo pienso exactamente lo contrario, así que uno de los dos está equivocado, andás a ver, no importa eso. La cuestión es que hicieron esos tres movimientos. El asunto es,
Mi primer comentario tenía que ver, Daniel, con que se instaló en la recta final de la campaña la preocupación de, bueno, ¿qué tipo de oposición va a ser el frente? ¿Va a incendiar la pradera, como se decía en el 2002, en el 2003? ¿Va a ser una oposición responsable o una oposición irresponsable? ¿Habrá gente en el Frente Amplio dispuesta a ser una oposición irresponsable? Bueno, a mí me parece que todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la excelente votación de Daniel Martínez, no de Daniel Martínez, diría yo, la gente no votó a Daniel Martínez para mi gusto, votó al Frente Amplio el 24 de noviembre, todo eso va en el sentido de favorecer que el Frente Amplio haga una oposición sistemática, pero no desleal. Oposición, a ver, también fue oposición sistemática lo del Partido Nacional a Sanguinetti entre 1985 y 1989. Fue oposición. No, le votó todo, Fito. Pero Fito, le votó todo entre el 85 y el 90. Cuando el Partido Nacional no participaba, le iba mal a Sanguinetti en las votaciones en el Parlamento. Eso está estudiado. Se opuso, fue oposición responsable. No quiso formar parte de la coalición, fue oposición responsable. Entonces yo creo que el punto, el matiz está ahí. El matiz está en qué tipo de oposición va a ser el frente. Yo creo que sí que va a ser oposición y creo que hay señales muy buenas. Acá se mencionaron al principio, señales de José Mujica, señales de Javier Miranda, señales de Danilo Astori, que dijo lo que se precisa en el próximo gobierno, un reportaje en Búsqueda hace como 3 semanas, es mucho diálogo. Es más, yo creo que sí, yo ya lo he dicho, ya que me mirás en la tele, capaz que recordás. Te sigo a todas partes, Fito. De lo bien que haces. Soy tu fan número 1. De lo bien que haces. También he dicho que yo sueño con comisiones multipartidarias. Me encantaría que hubiera comisiones multipartidarias. Ahora, y sí. Como hizo Sanguinetti. Como hizo Sanguinetti, como hizo Mujica hace 10 años, ¿no? Y Tabaré también. No, pero Sanguinetti lo hizo para construir la coalición. Exacto. Puso 4 temas. No, vos te referís a que incluya al frente, a todo el sistema. El programa del Partido Nacional en 1995, lo tiene previsto esto, claro, ¿no? En 1995 Sanguinetti convocó también al frente a discutir sobre seguridad social y sobre otros temas, ¿no? Entonces, a ver, Mujica lo hizo en 4 temas específicos y valió la pena. Y eso que tenía mayoría en las 2 cámaras, tenía mayoría parlamentaria. Y el Frente concurrió a esas negociaciones y valió la pena para el país y para las políticas públicas. Esto es como un coro, ¿viste? Cuando dan el tono, el coro canta en ese tono. Bueno, ¿quién va a dar el tono? El proyecto de urgente consideración. Ingresa al Parlamento, un tratamiento de 80 días, 400 artículos, no va a haber tiempo para discutir nada, lo van a aprobar al más puro estilo Frente Amplio, todo lo que criticaron lo van a hacer con ese proyecto y eso va a marcar el tipo de música que va a tocar el Parlamento en los siguientes años. Eso es lo que yo me imagino. Pero volviendo al Frente Amplio, quiero rescatar el comentario de Fernanda de todo lo que dijimos, de cuáles son los incentivos para que el Frente Amplio haga esto o lo otro. Es muy importante la conflictividad interna del Frente Amplio y cómo se articula el cooperar o no cooperar, oponerse, ir por los cargos o no, con unas fracciones que van a decir, no, perdimos por culpa de tal cosa, y los otros que digan lo contrario. Entonces, ojo, la interna del Frente Amplio va a estar al rojo vivo en los próximos meses. Nadie mencionó a Daniel Martínez, Nadie mencionó a Daniel Martínez. Y es una de las grandes preguntas en el Frente Amplio, ¿no? Es que es un tema porque salió muy fortalecido en la segunda vuelta, pero no tiene fracción, no es líder de nada. ¿Qué papel jugará Daniel Martínez en los próximos 5 años? Esa es una linda pregunta para otro día en esta mesa de análisis político.